La doctora Almadelia Zamorano y empecemos la entrevista. Ok, ¿qué caracteriza al cine mexicano contemporáneo? Bueno, es un cine que está planteado para que tenga una exposición en festivales, es un cine que está planteado para recuperar públicos, es un cine que intenta acercarse o coincidir con un público como necesitado de una cultura nacional. ¿Le parece que sea un cine muy comercial o que busca mucho morbo para atraer esa misma audiencia? No, yo no creo que sea un cine, creo que es un cine muy natural, que se acerca a las necesidades sociales. Yo creo que hay una necesidad hay una teoría en el cine que habla de que el cine no solo representa, sino que también es un poco reflejo, ¿no? O sea, esa idea del espejo-ventana, ¿no? Sí. Del cine, en donde nos podemos asomar a problemas sociales, pero también refleja sin querer. Por eso el cine ha sido como un vehículo muy importante para historiar la sociedad, ¿no? O sea, de alguna manera nos acercamos a la historia de los países pues, a través del cine como medio. Entonces yo creo que en ese sentido sí hay una necesidad del cine de expresar culturalmente algunas de sus necesidades, ¿no? Y también creo que está esa idea creo que es una cosa como muy moderna, como muy contemporánea en el cine mexicano, de empezar a desarrollar nuevas líneas temáticas y argumentales, pero a nivel como internacional, de hacerse notar con otras temáticas en el cine mundial. ¿Cree que el cine mexicano representa a la sociedad mexicana de una manera acertada? Hijo, pues no sé, la verdad es que el concepto como de acertada, me parece que hay mucho de imaginación, o sea, el cine pues es un gran vehículo que imagina, ¿no? Acontecimientos. Me parece que el cine mexicano coquetea de los dos lados. Por un lado sí hay un afán de acercarse a las realidades y representarlas en el cine, pero por otro lado está este deseo como de crear universos en el cine, ¿no? O sea, a través de mostrar a la sociedad que no todo en el cine mexicano es violencia, malas palabras, sino que hay algunas facetas que es importante como mostrar, ¿no? Creo que en ese sentido hay un doble juego en el cine mexicano. ¿Cuál es la importancia de que el cine mexicano muestre una visión optimista del México actual? ¿Cuál es la importancia de que el cine mexicano muestre una visión optimista del México actual? Bueno, pues como vehículo de cultura, imagínate que llegue una película que diga, una película mexicana que nos está mostrando una historia de esperanza, una historia de solidaridad. Yo creo que son valores universales que siempre son como muy bien como tomados muy en cuenta, ¿no? A nivel internacional. Yo creo que aquí el problema es que el cine mexicano pasó por etapas, estoy hablando como en los años 60, 70, que estuvo plagado de ficheras, que estuvo plagado de películas en donde la calidad era muy mala y en ese sentido se quedó como con una etiqueta y creo que pues va a seguir jalando eso, o sea, le va a pesar mucho todavía al cine mexicano desprenderse de esa etiqueta para pasar como a una nueva etapa, ¿no? En la evolución del cine mexicano, ¿cree que su representación de la sociedad mexicana se haya acercado o alejado de la realidad? No, yo creo que ha sido cercana. Yo creo que también por eso estos periodos de crisis social, decíamos años 60, 70, se ven muy bien retratados en el cine. Luego está todo este fenómeno del nuevo cine mexicano en los años 80, 90, como este despegue del cine. Creo que sí, la sociedad ha sido bien representada por el cine mexicano y yo creo que a últimas fechas más bien lo que se crea no es alejarse de la realidad, sino mostrar otras facetas de la realidad, ¿no? Lo que decíamos, ya no cine sobre narcotráfico, como si en realidad el narcotráfico fuera todo en México, ¿no? Sino que hay otras realidades alternas que el cine como que empieza a descubrir. ¿Cuáles son los aspectos de la sociedad que más se ven reflejados en el cine mexicano? Híjole, yo creo que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la tradición, tiene que ver con la ideología, con las mentalidades. Por ejemplo, en el caso de cine de mujeres, ¿no? Hay una realidad de la incursión de nuevas cineastas que están haciendo como un retrato de estos grupos pues, excluidos desde siempre. ¿Cuántas directoras mexicanas hay? O sea, reconocidas, por ejemplo, directoras o productoras de cine. Entonces, pues estamos hablando que en los años 90 hay como un boom de mujeres cineastas y obviamente lo que ellas quieren reflejar en sus películas
pues es la representación de la mujer inmersa en la sociedad. Entonces son como muy inéditas, como muy novedosas este tipo de temáticas que no habíamos visto surgir, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay que revisar, valdría la pena como hacer un estudio muy serio sobre estas nuevas temáticas que se están tratando de analizar o de abordar o de esbozar por lo menos en algunas películas recientes, y versus pues estas películas taquilleras, Nosotros los Nobles, que no digo que no sean cercanas a la realidad, pero que siempre tienen, yo creo que sí, una mirada más comercial, que implica o que se cree que el cine tiene esta necesidad también como de tipo económico para hacerse de un público. El problema es ese, que sigue buscando un público, porque con la etiqueta que tiene el cine mexicano es como un género casi, ¿no? Entonces ya, a quien no le gusta el horror, pues no va a haber película, pero a quien no le gusta el cine mexicano es como un género, o sea, no hay para dónde hacerse, y esa es pues lamentablemente una realidad a la que se enfrenta todo el tiempo el cine mexicano. Dentro del medio, ¿hay preocupación porque el cine diga algo en favor de la sociedad? ¿O lo más importante es el capital que deje? Yo creo que está en esa disyuntiva. Por un lado, se necesita incentivar la producción. Entonces, aquí es un proceso de producción, distribución y exhibición. Si las películas se producen pero no se exhiben, pues, y hay muchas películas que no llegan al proceso de exhibición, se produce cine mexicano. Si tú revisas las estadísticas, es increíble la cantidad de cine mexicano que hay. Pero no llega a las carteleras, no se ve. Entonces muchos realizadores optan por hacer su película, hacen su ópera prima, la inscriben a todos los festivales internacionales que puedan y luego vienen a México como diciendo, triunfé en estos festivales, a ver si me la proyectas, ¿no? A ver si me la puedes exhibir. Entonces está esa necesidad que es una realidad, si no el cine mexicano se muere. Pero por otro lado, yo creo que sí hay como otra vez una necesidad de ver al cine como medio de expresión, en donde no importa lo que venda o cómo lo pueda vender, sino nada más el simple hecho de la realización, el poder tener la creación de un material que pueda ser visto y que pueda llegar pues, a esos grupos, ¿no? Entonces vemos como dos grandes núcleos de cine. Por un lado está este cine, como decíamos, como comercial, taquillero, con los actores ya consagrados y yo creo que esas temáticas son siempre más flojas en términos de contenidos. Son contenidos que reflejan poco lo que es el cine mexicano, lo que es la realidad mexicana. Y yo creo que por otro lado están todos estos cineastas, por ejemplo de documentales, directores que trabajan con condiciones muy extremas en términos de dineros, pero que sí hay como una mirada más crítica de la sociedad. Ahí encontramos películas sobre migración, películas sobre grupos vulnerables, sobre mujeres, sobre explotación, que son temáticas un poco oscuras, pero que sí están reflejando verdaderamente la necesidad de la sociedad. ¿Crees que el cine funcione como un factor de cambio para la sociedad? Yo creo que sí, el cine en este juego de mirada espejo, por un lado refleja, pero por otro lado crea sus propias propuestas, y a través de la historia el cine ha sido un factor importantísimo para cambiar opiniones, ideologías, formas de pensamiento, y yo creo que el cine mexicano no es la excepción. O sea, en el cine mexicano creo que muchas de las películas han actuado como factor de cambio. En los años 60, películas sobre los caudillos; en los años 30, sobre la revolución e ideología; en los años 40, con la época de oro, la creación de algunos personajes que cambiaron por completo la identidad del cine mexicano y de la sociedad en su conjunto. Yo creo que sí, ¿no? Y en la época actual me parece que como está todavía en esta búsqueda, pues no encontramos como productos. También es importante que siempre estos productos se ven con la historia, ¿no? O sea, vemos como una mirada retrospectiva. Ahorita mismo es muy complicado decir esta película ya es un parteaguas, ¿no? Tendríamos que esperar que pasen algunos años para referirnos a esta película en realidad como los cambios importantes que tiene que ver con el estado de ánimo social. Perfecto. Muchísimas gracias por la